En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. Iglesia universal del reino de Dios, donde una vida mucho mejor espera por usted. Iglesia universal del reino de Dios, donde una vida mucho mejor espera por usted. La depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Mi vida era frustrante para mí porque yo vengo de una separación, que él siempre no nos dedicaba tiempo a nosotros. Tenía muchos problemas con el papá de mis hijos. Yo era celosa, lo celaba por nada, me sentí insegura. Yo estoy casada, tengo 3 hijos. En el principio de mi matrimonio estaba todo destruido. Teníamos muchos problemas, muchos pleitos, no nos entendíamos. Me quedé con 3 niños. Mis problemas aumentaron mucho, dio depresión, me pasaba llorando, sentí un vacío dentro de mí, tenía miedo salir adelante. Y poco a poco la depresión fue empeorando más, al punto de que yo ya no podía salir a la calle porque me empezaban a dar ataques de pánico. Y yo comencé a tomar. Después de mi segundo embarazo comencé a tomar, diario tomaba. Sentía yo que tomando se me iban los problemas porque no sentía el cariño que yo quería de mi esposo. Yo tenía que hacer el papel de mamá y papá y darle la noticia a ellos. Fue peor todavía, que su papá ya no iba a vivir con nosotros, que nosotros teníamos que salir adelante solos. Es muy duro, pero la niña era más pegada al papá. Por esa razón nunca me gustó estar sola, porque yo tenía miedo de lo que yo podía hacer. Hasta que un día yo me enfadé y en eso que él me pegó yo lo aruñé en la cara y fue cuando yo fui a parar a la cárcel. Él me quitó mis hijos, 100% custodia, y yo perdí mis hijos en la corte. Después de ahí, una amiga con la cual yo trabajaba, ella fue la que me invitó al centro de ayuda. Y prendí la televisión y estaba viendo yo que estaban dando un testimonio igualito al mío y llamé. Y yo hablaba para mi tía, me invitó al centro de ayuda y yo le dije que sí, que yo iba a ir. Me sentía más fuerte y de ahí fueron aconteciendo los cambios poco a poco. Entonces cuando me daban los ataques o venían los pensamientos, yo ya no me sentía como con la mente débil. No hay nada imposible para Dios, todo es posible. Comencé a participar en el centro de ayuda, a recibir orientaciones y ahí fue cuando yo comencé a ver el cambio. Conmigo principalmente dejé de sentir esa depresión, esa tristeza que yo llevaba. Lo principal es tomar una actitud para que pueda cambiar su vida. Ahora soy una mujer muy tranquila, soy feliz. Síntomas que pueden caracterizar una posesión maligna. Primer síntoma: dolor de cabeza constante. Miles de personas en todo el mundo tienen dolores de cabeza insoportables. Muchas, a pesar de hacer tratamientos, no tienen la cura de ese mal, razón por la cual no pueden tener una vida normal. Segundo síntoma: miedo. El miedo
es una sensación de angustia frecuente. Muchas personas, dominadas por ese sentimiento, viven en tormento y pavor por sentir que algo malo va a suceder. Tercer síntoma, depresión. Un problema caracterizado por una tristeza profunda, por un fracaso profesional, la pérdida de un ser querido o una decepción sentimental. De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, en los próximos años, la depresión se convertirá en la enfermedad más común del mundo. La depresión es la principal arma de los espíritus para llevar al suicidio. Cuarto síntoma, ataques y desmayos. Ataques violentos y desmayos constantes que no tienen cura son usados por fuerzas malignas. Quinto síntoma, visión de sombras y audición de voces. Las visiones generalmente son macabras y asustadoras. Pueden ser de personas que murieron o sombras misteriosas que desaparecen. Otros, muchas veces, oyen ruidos en su casa, voces que lo llaman por su nombre o sonidos constantes que llegan a atormentar a quien lo padece. Sexto síntoma, vicios. El vicio es considerado un mal espiritual porque domina a las personas, haciéndolas dependientes de sustancias, y esas personas no tienen fuerzas para abandonar los vicios. La dependencia es una arma de los espíritus para destruir familias, pasando de generación a generación. Séptimo síntoma, enfermedades que no se descubren las causas. A pesar del avance de la medicina, existen enfermedades que no pueden ser diagnosticadas. Los espíritus causan dolores y molestias en las personas, y éstas no encuentran tratamientos ni cura para su enfermedad. Octavo síntoma, deseos de quitarse la vida. Muchas personas, delante de tantos problemas, no encuentran fuerzas y desisten de la vida. Según la Organización Mundial de Salud, aproximadamente 1 millón de personas cometen suicidio todos los años, que es equivalente a 13,000 muertes por día, una a cada 40 segundos. Noveno síntoma, insomnio. El insomnio es considerado un trastorno cuando las personas no pueden tener una noche de descanso. Muchas personas sufren con el problema sin saber que están siendo víctimas de un mal espiritual. Décimo síntoma, nerviosismo. El nerviosismo es caracterizado por un ataque de furia, y eso hace que las personas tomen actitudes precipitadas sin medir las consecuencias, influenciadas por el mal. 10 síntomas que pueden caracterizar la actuación de un mal espiritual. Su amigo de fe, Pastor Oliveira. Olá, que tal, amigos e amigas? Muy buenos dias, que a luz de Deus esté sobre usted e também sobre toda su família. Aí está em sua pantalla as linhas telefônicas 7179180 ou o WhatsApp 7823314. ¿Por qué pongo a sua disposição as linhas telefônicas? Se usted escuchou los 10 síntomas que caracteriza que por detrás de um problema que uma pessoa está passando há um espírito maligno. E se você disse, pastor,
quando eu estava escutando os sintomas de uma possessão maligna, me identifiquei. Por quê? Porque se você sente alguns desses sintomas que acabamos de escutar, que acabamos de ver, você tem que buscar liberação. Por quê? Porque se não há liberação, não pode haver restauração. Não pode haver um câmbio. Não pode haver a felicidade. E pode ser que por causa de estas influências negativas, por causa desses espíritos, por causa destas maldições, você não sabe o que é dormir por la noite. Por causa destes sintomas, você não sabe o que é chegar na casa, poner a cabeça na almohada e descansar. Você sente uma carga pesada sobre sua vida. Então, você necessita liberação. Buenos dias a você que me escuta por Alfa 93.1 FM e a você que nos assiste e nos escuta através de nossa página del Facebook. Vê o que a Bíblia nos relata no livro de Santiago. El capítulo 4, versículo 7, diz assim: Someteos, pois, a Deus. Someteos, pois, a Deus. Resistid ao diabo e huirá de vosotros. Porque a Bíblia disse: resistid ao diabo e huirá de vosotros. Se você para pensar, resistir significa que o mal vem contra você. Satanás vem. Ele vem de várias formas. Ele vem com tristeza, ele vem com depressão, ele vem com bruxeria, ele vem com enfermidades, ele vem destruindo a família. A Bíblia diz que há possibilidade de fazer o diabo retroceder. Há possibilidades de fazer o mal ruir de nós, a partir do momento que resistimos. Chorar não vai fazer o diabo retroceder, lamentar, estar cerrado dentro da casa, dizer que não quer falar com nadie, não hará com que o diabo retroceda. A Bíblia diz: resistir ao diabo. Aí, esta é a palavra que quero que você veja. Ponga atenção. Resistid ao diabo e huirá de vosotros. É isto. Você quer que este mal que lhe ha atormentado, que lhe ha hecho a vida impossível, huya de sua vida, salga, você tem que resistir. É por esta razão que para resistir ao diabo se necessita usar armas espirituais. Como uma pessoa pode vencer um ataque satânico se ela não tem as armas necessárias? Se ela não é uma pessoa que se somete a lo que Deus quer. É por isto que as coisas vão de mal a pior. Pero el viernes, em nossa igreja, del princípio de la reunião ao final de la reunião, nós resistimos o mal com ayuno e oração. Cada pessoa que chega endemoniada ou vítima de um trabalho de brujeria, ao chegar à igreja, viernes, nós em el nombre de Jesus empezamos a determinar a liberação, a resistir. Se o mal quer poner e insistir com o problema, nós por fé oramos e determinamos que o mal deve ir-se e acontece a liberação. Eu quero que você já deixe preparado o vaso com água, eu tenho o meu acá, para o momento da oração. Pero quero que você também analise as palavras de esse testemunho. A senhora Ponce estava endemoniada. Ela estava mal, mas ela compreendeu que para vencer o mal, ela necessitava usar a fé. E em la igreja, el viernes, ela foi livre das obras de Satanás. Eu tenho aqui o aceite, aqui você pode ver o aceite, está aqui a meu lado. Aqui vou colocar os nomes de ustedes e de seus familiares para o momento de la oração. Então, entre na primeira pauta com esse testemunho e mientras você vai correndo preparar o vaso com água para o momento de la oração. Estamos no programa hoje especial Hablando de Vida, hablando de liberação espiritual.
Yo a la edad de 15 años más o menos sentía como que algo se subía arriba de mí. Por 2 ocasiones me pasó. Yo sentía que yo hablaba, pero en realidad no decía nada. En mi mente yo sentía que gritaba, pero no podía hablar. Fue tanto mi miedo que al momento que eso salió de mí, ese peso, yo corrí para afuera del cuarto y dejé a mi niña chiquita ahí en el cuarto y no quería entrar de tanto miedo que yo tenía. Después de allí empezaron los dolores de cabeza constantes. Yo había ido con médicos, los médicos me habían dicho que no encontraban nada, me daban pastilla normal, me recetaban medicamento, pero ni con el medicamento se me quería quitar ese dolor. Habíamos ido con los brujos tratando de buscar la solución para nuestros problemas y allí nos dieron una supuesta como amuleto para que nosotros saliéramos adelante. Pero ese amuleto yo creía que eso me hacía que los dolores me dieran, porque el momento que yo me lo quitaba, los dolores comenzaban más fuertes. Yo llegué a la iglesia, empecé a perseverar, empecé a hacer mis cadenas de oración, viernes para la liberación y domingo para el fortalecimiento espiritual. Y poco a poco ese dolor se fue desapareciendo. Podía dormir porque a veces no podía dormir por el dolor, ¿verdad? Que era fuerte. Y sí, a los 3 meses ya pude ver la diferencia. Ya casi hace 5 años que yo tengo aquí en la iglesia y desde ese entonces ya no tengo ningún problema espiritual. Ahora yo estoy feliz, yo tengo paz, tengo alegría, puedo dormir bien, estoy bien con mi familia. Dios restauró nuestro matrimonio y todo ha cambiado, gracias a Dios. Todos los viernes, en la Iglesia Universal, combatimos y expulsamos de la vida de las personas todo síntoma y problema espiritual. Y si todo lo que está viviendo ya le parece algo normal, dése cuenta que bíblicamente está siendo víctima del mal. Males que le han hecho vivir enfermo, con depresión, en los vicios, en la miseria, la brujería que está acabando con usted y con su familia. Este viernes usted recibirá la liberación total y completa en su vida, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Viernes, reunión de liberación espiritual. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde en la Iglesia Universal, calle Industria Parriba, número 32. Para más información, comuníquese con nosotros al 717-9180 o por WhatsApp al 782-3314. Usted está sintonizado con el programa Hablando de Vida. Yo sé que el camino es muy largo y que a veces la carga es pesada y que es fácil poner la mirada en cosas que perecerán. Te digo una cosa, yo sé, Jesús nunca te dejará. No hay otro amigo más fiel y en él solo debes confiar. Ver
Yo sé que el camino es muy largo y que a veces la carga es pesada y que es fácil poner la mirada en cosas que perecerán. Te digo una cosa, yo sé, Jesús nunca te dejará. No hay otro amigo más fiel y en él solo debes confiar. Perdido y sin fe, no dejes de luchar. Prepárese. Coloque un vaso con agua cerca de su radio, porque en breves momentos estaremos en oración. ¿Para qué estar sufriendo si usted puede ser feliz? Seque las lágrimas, tenga fe en el Señor Jesús. Su vida cambiará. Iglesia Universal del Reino de Dios. La dirección de la felicidad. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más con esta programación. En este momento nos acompaña aquí la señora Hilda, una persona que alcanzó milagros participando los días viernes aquí en la Iglesia Universal y también utilizando la rosa consagrada. Señora Hilda, cuéntenos, ¿cuál fue el milagro que usted recibió al utilizar la rosa consagrada? Bueno, yo tenía una sinusitis que yo siempre, había momentos de que no podía sentir por lo menos olores fuertes, desinfectantes o olores de pinturas de aceite así, porque yo de una vez quedaba bien mal, estornudando que no paraba. Me daban entonces dolores fuertes en la cabeza
y hasta fiebre me daba, era una alergia. Entonces los médicos me mandaban una pastilla, me calmaban, pero no se me quitaba del todo. Y siempre tenía pues el problema porque tenía que evitar, o sea, lugares así donde había polvo o esos olores fuertes, porque esto me ponía mal, pues. Y un día en la casa me puse bien mal, me tomé la pastilla y nada, y no paraba de estornudar, estornudaba y ya yo no paraba y no hallaba qué hacer. Me había tomado la pastilla y nada. La rosa que levanto en mi mano es la rosa de Sarón, Jesús de Nazaret. Y yo lo que tenía era, justamente ese día había llevado la rosa a la casa y yo la usé, me la puse en la frente, lo hice con mucha fe, oré y le pedí a Dios que me quitara. Y paré de estornudar y a partir de ese día nunca más, no solamente paré de estornudar, sino que nunca más me envolvió ese problema de sinusitis. Esa enfermedad crónica desapareció totalmente. Aparte de ese milagro en su salud, ¿aconteció algún otro milagro en la familia, en lo económico, en su matrimonio? Bueno, en la salud, porque aparte de eso también tenía otros problemas de salud. Tenía problemas de los riñones, infecciones en los riñones, tenía problemas en el hígado y una parálisis facial que me dio. Sí. Y utilizando la rosa, todas esas enfermedades. Todos esos problemas, sí. Aparte de eso, todo lo demás se me fue también. Dios me liberó de las enfermedades y de todos los espíritus que realmente me atormentaban. ¿Usted tenía insomnio, depresión? Sí, por eso le digo que también, o sea, tenía problemas espirituales. Yo no dormía, me daban pesadillas. Lo poco que dormía, entonces era pesadillas, sí. La familia, la convivencia entre los familiares, ¿cómo era? ¿Había peleas, había vicio, miseria? Sí, había problemas familiares, o sea, por lo menos tenía una hermana que yo no nos llevábamos así, o sea, no nos relacionábamos mucho como hermana. Y a partir de verdad de que yo conocí de Dios, mis familias han cambiado. O sea, ahora nos tratamos bien, nos llevamos bien, sí, como familia. ¿Valió la pena? Valió la pena, Señor. Aparte de utilizar la rosa consagrada, ¿qué otra cosa usted tuvo que hacer para que Dios hiciera todos esos milagros en su vida? Bueno, creer, tener mucha fe en Dios y obedecer, seguir las instrucciones y seguir, perseverar en las cadenas de oraciones aquí en la iglesia. ¿Valió la pena? Valió la pena, pastor. ¿Cuánto pagó usted por eso? Nada, ya el Señor Jesucristo lo había hecho por mí. ¿Está feliz? Feliz, pastor. Entonces, ¿qué le orienta usted a esta persona que está enferma, que está con problemas espirituales, con insomnio, con depresión, con deseo de morir, que está desahuciada por la medicina o que de repente está con problemas en el matrimonio? ¿Cuál es su consejo para que ella deje de sufrir? Bueno, que venga, que crea a Dios, que hay una respuesta, que van a ser sanos, que van a ser liberados y van a tener también la oportunidad de recibir la rosa. Muy bien, ahí está la invitación. Personas que han utilizado el elemento consagrado como lo es la rosa han alcanzado milagros y eso también acontecerá en su vida. Le esperamos entonces. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Todos los viernes, en la Iglesia Universal, combatimos y expulsamos de la vida de las personas todo síntoma y problema espiritual. Y si todo lo que está viviendo ya le parece algo normal, dése cuenta que bíblicamente está siendo víctima del mal. Males que le han hecho vivir enfermo, con depresión, en los vicios, en la miseria, la brujería que está acabando con usted y con su familia. Este viernes usted recibirá la liberación total y completa en su vida, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Viernes, reunión de liberación espiritual. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde en la Iglesia Universal, calle Industria Parriba, número 32. Para más información, comuníquese con nosotros al 717-9180 o por WhatsApp al 782-3314. Será este viernes, durante todo el día estaremos determinando la liberación. Repito,
Si usted siente que lo que está sucediendo en su vida, lo que está pasando en su casa, lo que está pasando en su vida personal no es algo normal, entonces seguro hay una influencia maligna. Y nosotros hablamos al principio, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Estas personas que relatam los testimonios, ellas usaron la fe. Ellas usaron la fe. El usar la fe, el orar, el entrar en una cadena de oración es una parte de la resistencia contra el mal. El mal viene contra usted, contra su familia, contra su matrimonio. El mal puede hasta usar a alguien de la casa, alguien muy cercano a usted, para atacar. Mas quando usted empieza a orar, usted empieza a buscar em Deus a ajuda necessária, a liberação, dizendo a Deus: Deus, eu não acepto este mal em minha vida. Você está resistindo. E é isto que Satanás não quer. O diabo não pode suportar quando uma pessoa se põe a orar, se põe a lutar contra ele. É por isso que as pessoas dão testemunho. Elas dizem: eu aprendi a orar, como o pastor me havia dito, como eu aprendi na igreja el viernes, eu lo hice na casa, eu lo hice em minha vida e sinto que o mal saiu. E aí relatam o testemunho. Vamos colocar para a oração aqui no aceite o nome de algumas pessoas e alguns familiares. Vamos colocar aqui no aceite para a oração Margarita Zabaleta. Vamos colocar para a oração a senhora Rosa Jiménez. Também vamos fazer a oração por Valesca Soares. E vamos fazer a oração por Ana Aguilera. Déjame colocar aqui no aceite. Se você também quer incluir para a oração a alguém que você disse: pastor, sinto que adentro de minha casa há familiares meus que estão com essa carga negativa, estão com este mal, com essa força maligna em la vida. Eu quero que você preste atenção justamente algo sobre isso. Porque há muitas pessoas que dizem: pero se eu não hago dano a nadie, se eu salgo de minha casa para mi trabalho, de mi trabalho para a casa, eu não vejo o porquê el mal atacar-me. Amiga, amigo, e Satanás não pede permisso para atacar ou para destruir. E existem pessoas que são vítimas de maldições. Há 4 maldições que você pode entender melhor sobre isso. Quando você escute, eu preparei um material para que você escute. Há maldições hereditárias, há maldições proferidas, há maldições adquiridas e há maldições que vêm para ver a pessoa por el piso. São 4 maldições. Eu quero que você escute, você que me está escutando por Alfa 93.1 FM e você que me está assistindo, você vai, además de escuchar, você pode ver a imagem que explica sobre as 4 maldições. E depois que você escute as 4 maldições, algo que me chama muito a atenção em esse testemunho que vamos a escuchar e vamos a ver, a senhora Berta, em um dia de las madres, ela recebeu uma maldição. Pastor Oliveira, não diga isso. Digo, en el dia de las madres, le invitaram, ela bebió um café com leite. E foi o pior café com leite que ela havia tomado, porque venia com brujeria. Ela vai contar melhor para você. Que coisa horrível. Pode ser que você disse: isso não tem sentido. A senhora Berta nos contará. Pero ponga atenção em los 4 tipos de maldições que há. 1. Maldición proferida. La palabra tiene gran poder, tanto benéfico como destructor. Las palabras negativas son utilizadas muchas de las veces para destruir la vida de las personas. La víctima
sin saberlo e ignorando el poder de estas, muchas veces ve cómo se desmorona su vida sin saber por qué o cómo. Esta palabra negativa pudo haber estado actuando en la vida del individuo desde la niñez. Por ignorancia, muchos padres maldicen a sus hijos, acarreando para ellos la desgracia. Sos igual a tu padre. Ya vas a ver lo que te va a pasar. Nunca serás nadie. 2. Maldición hereditaria. Este tipo de mal pasa de padres a hijos y así sucesivamente, a veces hasta por largas generaciones. Enfermedades, adicciones como la del alcohol u otras drogas, accidentes e incluso tendencias de autoeliminación. 3. Maldición adquirida. Cuando la persona busca ayuda en los espíritus oscuros, atrae para sí todo tipo de maldiciones que la acompañan toda la vida. Ouija, juego de la copa, consultas espirituales, adivinación del futuro, tarot, horóscopos. También el uso de elementos cargados o involucrarse directa o indirectamente con los encostos. 4. Maldición invocada. Cuando una persona profiere palabras negativas contra su persona o situación específica en su vida, ésta sin saberlo está detonando sobre sí una maldición. Ejemplo: siempre me pasa lo mismo. Soy una inútil, etc. Yo no cambio más. Todos los hombres me hacen lo mismo. Nací para sufrir. Esta maldición es muy común e igualmente destructora, y muchas personas sin saber pronostican y determinan la desgracia para sus vidas. Sentía miedo, empecé a padecer pesadillas, veía bultos, escuchaba que me llamaban, empezaron a decirme, no, vamos para acá, tal brujo, vamos para acá, vamos para allá. Brujo que me decían, brujo que yo iba. Yo fui víctima de una brujería. Mi nombre es Berta Caballero. Yo fui víctima de brujería. ¿Quién iba a imaginar que el día cuando se festeja el Día de las Madres se convertiría en un ritual de brujería? Ese día que Berta Caballero festejaba el Día de las Madres, le hicieron una maldición de magia negra a través de un café. Cuando Berta ingirió la taza de café, su salud empezó a deteriorarse y su vida se vino abajo. Fue entonces que Berta, desesperada por revertir los daños, buscó ayuda en los brujos. Estamos celebrando el Día de las Madres, recuerdo yo. Entonces fuimos a una casa de visita. Y allí estuvimos compartiendo, después luego en la cena estuvimos allí y me dieron un café con leche, cosa que yo no tomo ni café ni tomo café con leche, pero por pena yo me lo tomé. Al tercer día de yo haber tomado eso, entonces resulta que empecé a enflaquecer día tras día, día tras día, día tras día. Y yo me notaba que, Dios mío, estoy perdiendo mucho peso, pero ¿por qué? Decía yo, ¿por qué? Entonces, claro, viéndome mis familiares así, como yo estaba ya deteriorándome, ya no abría la boca, solo el alimento era líquido, con un pitillo. Empezaron a decirme, no, vamos para acá, tal brujo, vamos para acá, vamos para allá. Brujo que me decían, brujo que yo iba. Entonces, me iba para cualquier parte, pero yo lo que quería era que sanarme, yo quería que ese mal saliera de mí. Sin embargo, los brujos empeoraron su situación. Berta empezó a ser atacada por seres malignos. Le atormentaban voces y espíritus, hasta llegó al borde de la locura, que la orillaron a buscar ayuda en especialistas médicos. Sentía miedo, empecé a padecer pesadillas, veía bultos, escuchaba que me llamaban, yo me paraba corriendo, ¿qué? Entonces no era nadie. Y decía, ¿pero qué tengo? Decía yo, ¿qué tengo? Entonces, por medio de eso también busqué especialistas. Me hicieron todos los exámenes, todo me salía perfectamente. Yo decía al doctor, pero doctor, yo me siento mal. Señora, pues usted está bien. Berta había perdido la esperanza. Nada ni nadie la había podido ayudar.
y se había resignado a morir trastornada y enferma. Pero el amor de su madre pudo contra toda maldad y la dirigió a un lugar que tendría la cura a todos sus problemas. Conocí la iglesia por medio de mi mamá. Ella oía mucho la radio en ese entonces y entonces ella me comentaba que había unas personas que curaban. No sabíamos en realidad si eran médicos, si eran brujos, si eran cristianos, no sabíamos nada, sino eran unas personas que curaban. Berta tuvo un encuentro con Dios. Desde ese momento, su vida fue transformada por completo y las voces, las sombras, los ataques paranormales y todas las maldiciones de brujería se rompieron por completo. Después que yo tuve esa liberación, pasé a ir los días miércoles y día domingo. Fue algo grandioso, porque empecé a buscar el Espíritu Santo, cosas que yo no sabía, nadie me explicaba a mí de eso. Fui conociendo a Dios paso a paso. El Espíritu Santo es algo maravilloso, algo hermoso, porque allí uno siente paz, siente amor, alegría, cosa que yo nunca, tenía tiempo que no sentía, aún con mi esposo, mis hijos, yo no había sentido esa alegría tan grande, pues. De conocer a Dios fue algo grandioso. Usted puso atención clarito lo que la señora Berta nos acaba de decir. Un café con leche fue el peor café con leche. Así ella no sabía, ella no se daba cuenta que una persona podría hacerle daño ofreciéndole, yo creo hasta que de buena manera, un café con leche. Pero cuando Satanás, es eso que eu quero que você entenda. Quando o diabo, ele quer destruir a vida de uma pessoa, entrar para ver a pessoa arruinada, ele utilizará suas artimanhas. E você não crê quando a Bíblia habla? Ponga para mim outra vez, pastor, o versículo. Quando a Bíblia habla, solamente a parte que habla resistir ao diabo. Quando a Bíblia diz assim, resistid al diablo e huirá de vosotros. ¿Por quê? Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Por que usted crê que a Bíblia diz resistir al diablo? Você não crê quando a Bíblia diz diablo, que o diablo se manifestará em forma de diablo. Não. El diablo no se manifestará en forma de diablo. El diablo se manifestará de varias formas. ¿Quién? Ahora le pregunto yo, ¿quién podría decir que la señora Berta estaba siendo hechizada, embrujada con un simple café con leche? Nadie. Yo creo que la persona que le ofreció el café con leche, eu creio que tinha uma cara amable, creio que tinha uns olhos brilhantes, eu creio que tinha aparentemente uma boa intenção, pero estava endemoniada. E o diabo utilizou a esta pessoa para atacar. E como pode saber se foi o café com leite? Ela contou clarito. Depois que saiu de aí e que bebeu este café com leite, começou o inferno na vida de ela. Pode suceder. E muitas pessoas, nós atendemos na Igreja Universal que chegam assim. E por mais que nós estamos orientando, estamos falando, muitas pessoas não querem crer que são vítimas de maldições. E como lutar contra algo que eu não creio que me está atacando? Como lutar? Há muitas pessoas que preferem estar encerrada, soportando os ataques do mal. Pero a Bíblia diz claramente, aí aparece o versículo, a única maneira de Satanás huir é resistindo-lo. Muitas pessoas dizem, pero por que vocês dizem que vão orar, a oração é el arma para resistir aos ataques de Satanás. A Bíblia diz que não só a oração. Jesus dijo, há demônios que solamente saem com ajuno e oração.
Déjame colocar aqui alguns nomes para a oração, porque já quero preparar-me para a oração em seu favor. Já tem preparado o vaso com água? Se não tem, prepáralo aí. Vou a poner aqui no aceite a Pablo Durán, para o momento da oração, a senhora Elsa Gonçalves, Alex Cruz e Maria Helena, para o momento da oração. Tenho mais nomes acá, pero já nos vamos preparar para a oração. Déjame colocar aqui no aceite esses nomes para o momento da oração. Viernes, 7:30 da manhã, na primeira reunião. 10 da manhã, na segunda reunião. 3 da tarde, na terceira reunião. E às 6:30 da tarde, na noite da liberação. Se o mal está trabalhando em sua vida, ele hará de todo para que você não venga. Você pode estar seguro. Ele vai colocar pedras no caminho. Ele, na hora que você está preparando-se para vir à igreja, ele vai mandar pessoas para visitar-te. E na hora que você está preparada para vir à reunião, te cairá um sonho. Alguma coisa Satanás hará para impedir a pessoa de buscar a liberação. Ele não quer ir-se. Por isso que a pessoa deve ser forte. Pero a senhora Berta, ao relatar seu testemunho, ela conta como foi sua liberação. E ela falou de la paz que siente agora com o Espírito Santo. Ela disse, depois que eu me liberei, também comecei a vir miércoles e domingo. É justamente o que estávamos falando em las programações anteriores. Por exemplo, domingo vamos tomar a Santa Cena. Se você tem a copa para a Santa Cena, eu aconselho que tenha aí em suas mãos para o momento de la oração, que vamos orar juntos. Domingo, 7 da manhã e 9 da manhã, estaremos buscando isto que a senhora Berta estava dizendo. E se você quer realmente conhecer a felicidade, a paz, como a senhora Berta estava relatando, você deve vir esse viernes e preparar-se para o domingo. Amém? Calle Indústria Paraíba, número 32. Aqui é a direção da Igreja Universal, viernes de liberação. Não olvide de trazer a rosa que vamos a consagrar, a rosa vieja que vamos a queimar, a prenda de roupa de los familiares que vamos a consagrar. Amém? Chegou o momento. Prepare seu coração, porque hablaremos com Deus. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Senhor, mi Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, estamos unidos en fe y en oración, oh Dios. Sabemos que sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Y en esta mañana, mi Señor, unimos la fe en favor de esta persona, mi Dios, que está luchando contra este mal, personas, mi Senhor Jesus, que ha perdido as ganas de seguir luchando, porque os problemas han sido, mi Deus, mi Padre, grandíssimos, problemas familiares, problemas em la casa, problemas en el matrimônio, personas, mi Senhor, que são vítimas de maldições e que neste momento precisa de ti.
Necessita, mi Senhor, de sua ajuda. Oh, mi Deus, por la fé, haz com que su poder alcance esta persona que está em um leito de dolor, que já tomou todas as medicinas possíveis para sentir-se um pouco melhor ou aliviada. Pero, mi Senhor, cada dia que passa a situação está pior. Esta persona que se encontra desanimada, já não tem forças de lutar contra o vício del hijo ou de la hija. Esta persona que ha sido maltratada por causa, Senhor Jesus, de mentiras, falsidades, humilhações que ella ha enfrentado adentro de sua própria casa. Esta persona que Satanás durante anos ha tenido, meu Deus, esta persona cautiva e está amarrada ao vício das drogas, ao vício do álcool, e ella está cansada de viver assim. Oh, meu Deus, venha quebrar estas cadenas del mal. Aún, meu Deus, que a luta seja física, pero nuestra luta não é física, é espiritual. Então, por la fé, envia sus ángeles aonde se encontra esta persona para empezar agora a quebrar estas cadenas de Satanás. Começa, meu Deus, a levantar ao caído e dar ânimo àqueles que estão desanimados. Senhor, cada nome que está aqui no aceite, cada persona que é representada por este nome que esta madre, este padre, esta esposa, este marido escreveu e nos enviou, está no aceite. Todas estas pessoas sejam tocadas. Dá ânimo para que esta pessoa hoje mesmo decida parar de sofrer e buscar-te. Meu Deus, assim eu determino sanidade ao que está enfermo, determino liberação ao que estava oprimido por el mal. E lhe pido também que bendiga esta água. Quando esta pessoa beba del água, receba vida, sanidade e forças. Eu, meu Deus, levanto junto com esta pessoa a copa da Santa Cena deste domingo. Oh Deus, que esta Santa Cena venga dar a força necessária a seu povo para seguir adelante. Es lo que le pido, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios. Amén. Si usted cree, diga amén. Pode beber del agua. Dios ha oído nuestra oración. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte. No tengo que temer. Si tú conmigo estás, tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte, no tengo que temer. Si tú conmigo estás, ra 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 ra. Assim chegamos ao final do programa Hablando de Vida de esta manhã. Eu tenho certeza que Deus neste momento está aí com você, lhe ha dado forças para que você levante-se de onde você está e diga: hasta aqui he chorado, hasta aqui he sofrido, porque Deus le ha mostrado na programação de hoje que Ele pode restaurar sua vida e fazer com que você escreva uma nova história para sua vida. Amém? Esse viernes nós lhe esperaremos, pero venga determinada, como hemos hablado durante a programação. Traiga uma rosa que representará quando nós consagremos o próprio Senhor aí adentro de sua casa. E venga com fé para que você seja livre destas maldições, livre desta brujeria. Você não tem que pagar nada, pero você tem que venir com fé. Se você disse: pastor, Deus me pode ajudar, Ele ha hecho, Ele murió en la cruz
para que usted tuviera vida y para que usted saliera adelante. Y Ele quer hacer esto en su vida. Amén. Calle Industria Paraíba, número 32, es la dirección de nuestra Iglesia Universal aquí en Bonaire. Si usted quiere comunicarse, usted puede comunicarse con nosotros al 717-9180 o al 782-3314. Amén. Tenga una feliz mañana. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Sintiendo este hambre que me desarma por dentro, que hace que mi alma clame y quiera más, clame y quiera más de ti, Jesús, clame y quiera más de ti, clame y quiera más de ti. Hace más de 2000 años, el Señor Jesús hizo el mayor sacrificio que la humanidad ha realizado, el sacrificio perfecto, derramando su sangre en la cruz por nosotros. Pero hoy, millones de personas siguen sufriendo a causa de los problemas. Viven una vida imperfecta debido a enfermedades en sus cuerpos. Dan su sangre trabajando arduamente, pero viven endeudados y sin apoyo para sus casas. O infelices porque su familia perfecta ahora vive desunida y llena de pleitos. Pero Jesús dijo: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Durante 7 viernes usted traerá una rosa para ser consagrada y la llevará para la casa para que absorba todo lo malo que está en sus caminos, así como el Señor Jesús en el Calvario atrajo para sí mismo toda maldición. El viernes siguiente, usted traerá la rosa seca para ser quemada. Cada semana la rosa será ungida con un elemento sagrado. Este viernes a las 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, Calle Industria Paraíba, número 32. 7 viernes con la rosa consagrada para una liberación completa. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.